pero sin embargo han habido acciones posteriores que nos están haciendo evaluar el nuevamente tomar una medida de fuerza, debido a que las autoridades que describimos en el comunicado han estado pidiendo información al personal, cosa que ya no debía ser, porque en la misma acta que firmamos había un pacto de no agresión tanto del sindicato como de la empresa, pero han habido acciones que buscan amedrentar y disminuir a nuestros compañeros a nivel nacional. Ahora, desde ese sector, de ese sindicato de trabajadores de controladores aéreos, han emitido un pronunciamiento al respecto que damos lectura. ¿Qué dice el documento? Muy bien. Se agregó que en un momento han estado pidiendo información de personas que se plegaron a la huelga indefinida para obviamente denunciarlo penalmente. Hubo una campaña contra los controladores y se ha mencionado también que somos personas que tenemos sueldos exorbitantes, que yo tengo juicios. Hubo una campaña de desacreditación contra nuestro sindicato cuando en ningún momento hemos tenido la intención de dañar a nuestro país. Bien, el pronunciamiento también menciona lo siguiente, que los controladores en los peores momentos de la pandemia no dejamos de trabajar un solo día antes que nuestra propia salud y la de nuestras familias. Priorizamos garantizar la llegada del personal médico, medicamentos y luego vacunas para millones de peruanos y poder así enfrentar la terrible crisis sanitaria. El derecho a huelga asiste a todo gremio sin excepción ni discriminación como medida de protesta luego de haber agotado la vía previa de negociación y comunicación con el empleador, en nuestro caso con Corpac. El punto 3 menciona que nuestro gremio en todo momento trató de llegar a un acuerdo con Corpac, cuyo presidente además tenía pleno conocimiento de la problemática y exigencias, tal y como consta en las actas suscritas. Es por ello que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, luego de evaluar el cumplimiento de requisitos legales, autorizó la procedencia de esta medida constitucional en defensa de los intereses laborales, sindicales e institucionales. El SUCTA Perú inició la medida de fuerza el 13 de abril 2022 a las 7 horas, cumpliendo con dotar de personal mínimo. Sin embargo, en actitud negligente y temeraria que afectaba el desarrollo de operaciones aéreas seguras y con ello ponía en riesgo la vida de los pasajeros, Corpac optó por retirar a los supervisores sin emitir tampoco los NOTAM, que son avisos a las tripulaciones, de manera respectiva, para informar a la comunidad aeronáutica internacional de las medidas del espaciamiento de tránsito que salvaguarden la seguridad de los vuelos ante la disminución de personal producto de la huelga. Así es, Pedro, son 10 puntos, pero vamos a darle pase a nuestro invitado Víctor Zabaleta, el secretario general de Controladores Aéreos de Corpac, para que nos explique de forma directa por qué ellos están denunciando posibles represalias por el paro realizado el día 14 de abril. ¿Cómo está, señor Zabaleta? Buenas noches y bienvenido a Exitosa. Cuéntenos, por favor, cuál es su situación en este momento luego de haber realizado el paro el jueves de Semana Santa. Gracias. Katiuska, Pedro, muy buenas noches. No sé si se me escucha. Sí, lo escuchamos. Sí, muy buenas noches. Gracias ante todo por dar lectura a nuestro comunicado público. Efectivamente, nosotros luego de la jornada de lucha nos hemos replegado a nuestras labores, nuestro trabajo, como debe ser, pero sin embargo han habido acciones posteriores que nos están haciendo evaluar el nuevamente tomar una medida de fuerza, debido a que las autoridades que describimos en el comunicado han estado pidiendo información al personal, cosa que ya no debía ser, porque en la misma acta que firmamos había un pacto de no agresión tanto del sindicato como de la empresa, pero han habido acciones que buscan amedrentar y disminuir a nuestros compañeros a nivel nacional. Por eso es que hemos evaluado y hemos sacado este comunicado público. Adicional a ello, también la opinión pública se ha estado preguntando por qué y quiénes son los responsables de todo esto. Entonces nosotros en nuestro comunicado estamos aclarando qué fue lo que sucedió y quiénes serían los responsables. Pero la pregunta que también nosotros muchas veces nos hacemos es cómo llegaron a este punto de una huelga y justo en una fecha tan importante donde se incrementa el flujo de pasajeros. Miren, en primer lugar no había intención de llegar a la medida de fuerza. La intención siempre fue primero agotar la vía del diálogo, como lo hemos hecho, porque si ustedes hacen un recuento de lo que ha sucedido, estamos viendo que ha habido un incumplimiento sistemático de parte de la empresa de las actas que se habían firmado de buena fe en otras acciones, medidas de fuerza que hemos tenido previamente, 2020, 2021 y luego ahora en abril. Entonces no es que a nosotros se nos ocurra hacer un paro y paramos todo, no. Esto tiene medidas previas, hay todo un diálogo
y entonces nosotros buscamos obviamente llegar a un acuerdo antes de llegar a esta medida. Es más, nosotros estuvimos el día anterior esperando a los funcionarios de Corpac para poder llegar a un arreglo y evitar por todos los medios de que hubiera un perjuicio a la población. Señor Zabaleta, pues comprendemos que ustedes vienen con este pedido ya desde la pandemia. Sé que han estado trabajando casi las 24 horas. Sin embargo, son conscientes también del daño que se realizó a otras personas que son inocentes, que esperaban viajar, al sector turístico también. Quizás este punto no se pudo dialogar este lunes o este martes, cuando ya pasaron las festividades. Justamente somos conscientes de lo que ha sucedido y por eso hacemos un llamado al Ejecutivo, al Presidente de la República y al Congreso, como dice nuestro comunicado, para que esto no se vuelva a repetir. Tiene que haber una reorganización, no solamente en Corpac, sino de las autoridades también dentro del Ministerio de Transportes, porque todos sabían qué podía pasar, pero siempre nosotros hemos cumplido, en todas las paralizaciones hemos cumplido, porque les comento que este no es el primer paro procedente que tenemos. Hemos tenido un paro procedente en diciembre y cumplimos con todo, incluso llegamos a la firma de un acta, pero como aparentemente la empresa estaba confiada de que nosotros íbamos a seguir cumpliendo y no se iba a sentir nuestra medida, prácticamente pisotearon nuestro derecho en esta medida de fuerza, y fue por ello que reforzamos la medida y los resultados se vieron, ¿no? ¿Y cuál es su opinión frente a lo que intentó decir luego la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, que su sector no había declarado la legalidad de esta protesta? No escuché eso de la ministra, al contrario, ella lo que dijo creo que fue que ella no es la que aprobaba la procedencia y es claro, cierto. Pero su sector, pero Víctor, la ministra había mencionado que su sector no había declarado la legalidad, solamente se declaró la procedencia de la huelga por el efecto de los descuentos, mas no declararon la legalidad de la medida de lucha porque se trata de un sector tan delicado como un área de emergencias de hospitales donde no puede haber falta de personal y que es una medida que no correspondía darse. Correcto, es cierto, la legalidad y ilegalidad no lo determina el mismo ministerio, lo que declaran ellos es la procedencia, eso significa que se ha cumplido con todos los requisitos de la ley. Entonces, nuestro paro sí procedía porque habíamos presentado todos los requisitos. Entonces, y por último, no es la ministra la que aprueba esto, sino la Dirección General de Trabajo. Y como te digo, nuestro sector, el Ministerio de Transportes, estaba informado de lo que estaba sucediendo. O sea, no es que esto se supo recién el día que sucedió. Así es. Bueno, aquí también estamos leyendo que ustedes denuncian una posible represalia por parte de Corpac. Por favor, ¿de qué forma ustedes han dialogado con las autoridades de Corpac? Ustedes ya han sido escuchados con su pedido porque por algo se hizo la huelga, para que sean escuchados. Por algo también se detuvo su huelga para lo que ustedes venían pidiendo hace años se pueda concretar. Claro, nosotros firmamos el acta efectivamente para poder levantar esta medida lo más pronto posible, porque esa era nuestra voluntad. Pero como les digo, ha habido incluso una campaña sistemática de desacreditación de los controladores de tránsito aéreo, como bien lo mencionaron al comienzo ustedes, diciendo que ganábamos sueldos exorbitantes y se han mostrado incluso cifras que no son reales, porque si bien es cierto, puede salir una cantidad, es porque Corpac demora pagos de 6 meses, 8 meses, y que esto después se junta en un solo pago y eso es lo que han sacado, y eso no es real. Nosotros tenemos un sueldo como lo tiene cualquier trabajador, pero desgraciadamente las malas gestiones que hay dentro de Corpac ocasionan este tipo de cosas. Adicional, se ha hablado también de mí como secretario general que yo he sido denunciado. Yo fui despedido en Corpac porque denuncié corrupción, no me denunciaron a mí. Yo denuncié esa corrupción al Congreso de la República y a pesar de que era una denuncia pública ya, Corpac me despidió. Y yo estoy con una medida cautelar y eso lo han sacado en redes, han contratado troles que han salido en nuestras publicaciones diciendo de que yo vengo trabajando con una medida cautelar porque me denunciaron a mí y eso es mentira. Entonces, como ven ustedes, hay toda una campaña de persecución hacia nosotros cuando en realidad hay otros los que son culpables de esto, ¿no? Bien. Víctor Zabaleta, muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa.